Me llamo Leonor Sánchez. Tengo 72 años. Estaba limpiando la encimera de la cocina cuando Daniela lo dijo. Con una voz tan clara y cortante como vidrio rompiéndose contra el suelo. O empiezas a cuidar a los gemelos a tiempo completo. O tendrás que buscar otro lugar donde vivir. Por un instante, pensé que había escuchado mal. Los gemelos estaban arriba, riendo a través del monitor de bebés. La casa olía levemente a puré de manzana y cloro. Mi rutina diaria. El trabajo silencioso que mantenía su mundo en marcha. Pero su tono no dejaba lugar a dudas. Gabriel estaba apoyado en la isla de la cocina, deslizando el dedo por su celular como si la conversación no tuviera nada que ver con él. Esperé a que levantara la vista, que dijera algo, cualquier cosa. No lo hizo. El reloj en la pared marcaba el tiempo entre nosotros. Dejé la esponja y doblé el trapo de cocina con manos firmes. Entiendo, dije. Mi voz me sorprendió. Era calma, casi suave. El tipo de voz que usas cuando te das cuenta de que no tiene sentido gritar en una habitación vacía. Daniela cruzó los brazos. La comisura de su boca se tensó. «Solo necesitamos consistencia», dijo. «Los niños necesitan estructura. Y que tú estés dudando no ayuda». Dudando. Esa fue su palabra para mis 3 días libres después de 3 años de jornadas de 12 horas. Miré a Gabriel otra vez. Se movió. Pero sus ojos seguían pegados a la pantalla. Mi hijo tenía los hombros de su padre, pero nada de su carácter. El aire se sentía denso, cargado de algo no dicho. Pensé en todas las mañanas que me levanté antes del amanecer. Los almuerzos preparados, la ropa doblada, las cuentas pagadas en silencio. Pensé en la vida que dejé en Mérida, la casa que Miguel y yo construimos tabla por tabla. No alcé la voz, no discutí, solo asentí ligeramente. Luego me di la vuelta y caminé por el pasillo, pasando la reja para bebés, pasando la pila de ropa que Daniela dejó en las escaleras, hasta la habitación de huéspedes que hace mucho dejó de sentirse mía. La luz de la tarde se colaba por las persianas, cortando la habitación en finas líneas doradas. Me senté al borde de la cama y dejé que el silencio se asentara. Arriba, uno de los gemelos empezó a llorar. Esperé a ver si alguien iba con él. Nadie lo hizo. Cuando Miguel murió, la casa en Mérida se sentía demasiado grande para una sola persona. El silencio allí era pesado. Cada silla, cada fotografía, cada cajón lleno de la vida que construimos juntos. Así que cuando Gabriel me llamó y dijo que necesitaban una mano extra por un tiempo, sonó como un propósito. 6 meses. Dijo, tal vez 1 año. Solo hasta que encontraran el equilibrio con los gemelos. Empaqué lo necesario en 2 maletas, algo de ropa, mi Biblia, unas fotos enmarcadas, y manejé hacia Querétaro. Daniela me recibió en la puerta con una sonrisa que no llegaba hasta sus ojos. «Eres un ángel», dijo, haciéndose a un lado para que yo misma cargara mis maletas. Al principio, de verdad se sentía como ayudar. Cuidaba a los niños mientras ella volvía al trabajo. Doblaba ropa durante sus siestas. Cocinaba la cena para que Gabriel pudiera descansar después de manejar largas distancias. Eso le daba forma a mis días. Me gustaba el olor a talco de bebé por las mañanas. El ritmo de las manitas golpeando la mesa cuando sacaba el avena. Luego, las cosas empezaron a cambiar poco a poco. La lista del súper se hacía más larga. Y yo pagaba en la caja porque ya me lo pasarían por Bizum después. Las facturas de luz y agua aparecían en la encimera, y yo hacía cheques sin que me lo pidieran. Cuando Daniela dijo que olvidó pedir pañales, compré suficientes para 1 mes. En ese momento no se sentía como sacrificio, se sentía como amor. Pero los meses se convirtieron en años. El plan de 6 meses se desvaneció sin hacer ruido.
Puedes cuidarlos mientras tengo una reunión se convirtió en... Los tienes todo el día, ¿verdad? Hace tiempo que no me llamaban mamá. Ahora era abuela de nombre, pero empleada en la práctica. A veces me sorprendía a mí misma parada frente a la ventana después de acostar a los niños, preguntándome cuándo se había movido la línea. Tal vez fue con la primera factura que pagué sin pensarlo. Tal vez fue la noche que olvidaron preguntarme si había comido. Fuera cual fuera el momento. Lo dejé pasar. Para cuando lo noté, ayudar ya se había convertido en algo completamente distinto. Todo empezó con un plan sencillo. Rosa, de la iglesia. Me llamó una tarde y preguntó si quería unirme al retiro de bordado en San Miguel de Allende. 3 días en un albergue tranquilo. Buena comida, sin platos que lavar, sin monitores de bebés zumbando junto a la cama. Dije que sí, antes de que pudiera convencerme de no ir. Se lo conté a Daniela esa noche mientras revisaba su laptop en la mesa. Estaré fuera de viernes a domingo. Dije, el grupo de Rosa tiene un lugar libre. Ya conseguí a una chica de la congregación para que ayude con los gemelos mientras no estoy. Está certificada en primeros auxilios. Daniela no levantó la vista de inmediato. Cuando lo hizo, su expresión era neutra. Pero su tono no. No queremos que extraños cuiden a nuestros hijos, dijo secamente. No es seguro. No es una extraña. Dije con calma. La conoces. Ayuda en la guardería de la iglesia. Eso es diferente, respondió Daniela con brusquedad. Esta es nuestra casa. Gabriel estaba lavando platos, de espaldas a nosotras. Esperé a que dijera algo, pero lo único que se oía era el agua golpeando el fregadero. Llevo 3 años aquí, dije, más para mí que para ella. Me vendría bien un fin de semana fuera. Daniela empujó su silla hacia atrás, cruzando los brazos. Si no puedes comprometerte a ayudarnos cuando te necesitamos, tal vez deberíamos replantear todo este arreglo. La habitación se quedó en silencio. Sentí las palabras asentarse en lo más profundo, más pesadas de lo que deberían haber sido. Terminé de secarme las manos. Puse el trapo en la encimera y asentí. Tal vez deberíamos... Arriba. Los gemelos reían con un dibujo animado. Sus voces se colaban por las escaleras como la luz a través de las persianas. Por un momento, envidié lo fácil que todavía era para ellos reír. Empaqué en silencio la mañana siguiente. Sin prisas, sin manos temblorosas, solo movimientos firmes. Un cajón a la vez. La casa estaba tranquila, salvo por el suave traqueteo de los carritos de juguete de los gemelos en su cuarto y el murmullo lejano de la llamada de trabajo de Daniela por el pasillo. Doblé 2 blusas, mi mejor pantalón y el suéter que Miguel siempre decía que resaltaba el azul de mis ojos. Coloqué mi Biblia encima, junto con una foto de él sosteniendo una caña de pescar en nuestro último viaje al lago de Chapala. Solía decirme, no dejes que confundan tu bondad con debilidad. Leonor. Sonreí en ese momento, sin darme cuenta de lo fácil que la bondad podía convertirse en una correa. La que hasta la habitación de huéspedes parecía más pequeña con la maleta abierta sobre la cama. Mis cosas nunca ocuparon mucho espacio. Solo algunos recordatorios de quién era antes de que mis días se midieran en horarios de siestas y compras de súper. Me senté un rato, escuchando el zumbido del refrigerador y el tic-tac constante del reloj. Nadie tocó la puerta. Nadie preguntó a dónde iba. Cuando el sol se ocultó detrás de los árboles, bajé la maleta por las escaleras. La reja para bebés crujió al abrirla. Daniela seguía en su llamada, riendo por algo a través de sus audífonos. Gabriel estaba en la cocina, revisando su celular. Levantó la vista cuando me oyó. Luego volvió a bajarla. Me voy por unos días, dije. Mi voz no tembló. ¿Se las arreglarán bien? Ninguno de los dos respondió. Salí al porche. El aire de la noche era fresco.
cargado del aroma a pino y el sonido lejano del tráfico en la avenida principal. Mi viejo sedán arrancó al primer intento. 10 minutos después, estacioné en el estacionamiento de un pequeño motel de carretera llamado El Encanto de la Sierra. El letrero parpadeaba entre 2 focos. Medio iluminado, pero aún en pie. Dentro, el recepcionista me dio una llave de latón con una sonrisa y me llamó señora como si importara. La habitación olía ligeramente a limpiador de limón y aire de montaña. Puse la maleta junto a la puerta. Me senté al borde de la cama y dejé que el silencio llenara el espacio que antes era de ellos. A la mañana siguiente, desperté con el sonido de la lluvia contra la ventana. Era suave, constante, como si el mundo hubiera decidido empezar de nuevo en silencio. Preparé café en la pequeña cafetera del motel. Su aroma amargo llenando la habitación. Y escribí una lista en la parte trasera de un boletín viejo de la iglesia que encontré en mi bolsa. Tenía 5 puntos. Todos comenzaban con la misma palabra: cancelar. A las 10 estaba en la cooperativa de ahorro de Querétaro, la misma que Miguel y yo usamos por casi 40 años. La mujer en el mostrador, una rubia alegre llamada Teresa, reconoció mi nombre de inmediato. «Buenos días, señora Sánchez», dijo. «¿En qué podemos ayudarla hoy? Necesito hacer algunos cambios». Respondí. Tomó menos de 1 hora desarmar la red silenciosa que había construido para Gabriel y Daniela. Cancelé los retiros automáticos para las facturas luz, agua, internet, todos a mi nombre desde el día que llegué. Eliminé a Daniela como usuaria autorizada de mi tarjeta de crédito, la misma que ella agregó cuando olvidó su cartera demasiadas veces. Terminé con el plan de entrega de súper que pagaba mensualmente y el servicio de guardería que cubrí cada vez que Daniela tenía reuniones urgentes. Cada clic, cada firma, se sentía como desabrochar una cadena que no sabía que llevaba puesta. Teresa me miró por encima de sus lentes mientras firmaba el último formulario. «¿Estás segura de esto, señora Sánchez?» «Estoy segura», dije. «Ellos encontrarán la manera». Cuando salí del banco, la lluvia había parado. El cielo tenía ese aspecto limpio que queda después de una tormenta, pálido y brillante a la vez. Me detuve en un comedor cercano para almorzar. Pedí café y huevos y los comí mientras estaban calientes. Un pequeño lujo, después de años de comidas frías entre biberones y quehaceres. De vuelta en el motel, vacié el resto de mi bolsa sobre la mesa. Recibos, talones de cheques y notas viejas escritas con la letra de Miguel. Los números contaban una historia que no había querido leer: pagos de préstamos, cuentas de súper, ropa para los gemelos, emergencias pequeñas cubiertas sin cuestionar. Casi cada página llevaba la misma verdad. No solo había estado ayudándolos a vivir, había estado pagando por la vida que ellos pensaban que habían construido solos. 2 días después de cerrar las cuentas, el teléfono sonó justo cuando estaba sirviendo una segunda taza de café. La pantalla mostró Cooperativa de Ahorro de Querétaro. Casi no contesto. Pensé que tal vez olvidaron un formulario o necesitaban otra firma. La voz al otro lado era educada, casi vacilante. «Buenos días, señora Sánchez. Soy Teresa, de la cooperativa. Solo quería confirmar algo antes de finalizar sus cambios recientes». «Por supuesto», dije. «¿Hay algún problema?» Hubo una pausa. Podía escuchar el leve crujir de papeles. «No es exactamente un problema, pero al revisar su expediente, noté algo de hace unos 6 meses. Pensé que debía saberlo». Me senté lentamente al borde de la cama. «Adelante». Se presentó una solicitud en línea para un préstamo con garantía hipotecaria, a su nombre, usando la propiedad en Avenida de los Arcos 782 como colateral.
Mi estómago se apretó. Esa es la dirección de mi hijo. Dije, sí, señora. La solicitud levantó una bandera en ese momento porque su nombre estaba asociado, pero los registros de propiedad no coincidían. El sistema la rechazó automáticamente. Cuando llamamos al número de contacto en la solicitud, una mujer respondió y se identificó como su nuera. Dijo que tenía su permiso y poder notarial. Por un momento, no pude respirar. El aire en la habitación se volvió más delgado, presionando mi pecho como un peso. La voz de Teresa se suavizó. Como nunca recibimos documentación que respaldara esa afirmación, la solicitud se cerró. Pero dadas sus recientes modificaciones, pensé que debía saberlo. Gracias, logré decir. Hicieron lo correcto. Después de colgar, me quedé ahí, mirando el teléfono en mi mano. La vacía habitación del motel estaba silenciosa, salvo por el zumbido bajo del calentador y el leve goteo de la lluvia afuera. 6 meses atrás, ese habría sido el momento en que los ayudé a cercar el patio trasero para los gemelos. Escribí un cheque por 12.000 pesos ese día. Daniela me abrazó y dijo, «Siempre tendrás un hogar con nosotros». Junté las palmas y las sentí temblar, no de miedo, sino por la lenta y fría comprensión de lo que me había costado confiar. Me levanté. Crucé hacia el pequeño tocador y tomé la foto de Miguel que traje de Mérida. Su brazo me rodeaba, ambos sonriendo. El sol en nuestros ojos. Tenía razón. Susurré. La bondad puede convertirse en una correa. Por primera vez en años, deseé que él estuviera aquí. No para protegerme, sino para verme finalmente cortar esa atadura. A la mañana siguiente, manejé al centro y estacioné frente a la oficina del licenciado Morales. Él había manejado el testamento de Miguel hace años y aún enviaba una tarjeta de Navidad cada diciembre. Cuando me vio, sonrió con suavidad y me ofreció su mano. Ha pasado un tiempo. Leonor, dijo, necesito actualizar algunas cosas. Respondí. No preguntó por qué. Tal vez lo vio en mi rostro la calma agotada que llega cuando una decisión ya está tomada. Pasamos 1 hora revisando documentos. Cambié beneficiarios. Cerré cuentas conjuntas y aseguré que mi patrimonio fuera exactamente a donde quería. Sin sorpresas, sin vacíos legales. Cuando terminé de firmar, él se recargó y dijo, «Siempre has sido meticulosa. Solo quiero que las cosas estén claras». Dije, por una vez, afuera, el sol había atravesado las nubes. Me detuve en la biblioteca de regreso. Encontré una mesa en una esquina y abrí una de las computadoras públicas. El cursor parpadeaba contra la página en blanco como si esperara permiso. Titulé mi primera entrada. Mis límites. Mi paz. No estaba pensada para nadie más. Al menos no al principio. Escribí sobre dar demasiado, sobre las formas silenciosas en que las mujeres se pierden en nombre de la familia, sobre cómo el amor no significa borrarte a ti misma para mantener la paz. Cuando presioné publicar, sentí una extraña ligereza, como exhalar después de contener el aliento por años. Para la noche, aparecieron algunos comentarios. Uno de una mujer en Chihuahua. Pensé que era la única. Otro de una viuda en Oaxaca que escribió, «Gracias por decir lo que no pude». Sus palabras hicieron que la habitación del motel se sintiera menos vacía. Tal vez la verdad no necesitaba volumen para ser escuchada. Tal vez solo necesitaba un lugar donde pararse. Era la tarde cuando vi la camioneta entrar al estacionamiento de grava del Encanto de la Sierra. Conocía ese sonido antes de mirar el rugido bajo del motor de Gabriel, el que escuché tantas mañanas cuando salí al trabajo. La puerta del auto se cerró con un golpe seco, familiar. Daniela salió primero. Sus lentes de sol eran demasiado grandes para su rostro, y su cabello estaba recogido en un chongo descuidado. Gabriel la siguió, con las manos en los bolsillos.
la mirada baja. No parecían personas que venían de visita. Me quedé sentada en la pequeña banca fuera de mi puerta. Con un café en la mano. Me encontraron, dije. Daniela cruzó los brazos. ¿Entonces aquí has estado? ¿Acaso te importa que tus nietos te extrañen? Me importa mucho, dije con calma. Pero amarlos no significa dejar que me usen. Gabriel se movió, mirándola antes de hablar. Mamá, esto se salió de control. La guardería es imposible de pagar. Y estamos ahogados. Te fuiste sin avisar. Podrías haber hablado con nosotros. Lo hice, dije. Por 3 años. Daniela dio un paso más cerca, bajando la voz. Tal vez dije cosas que no debí, pero estaba bajo presión. Y ahora, bueno, las cosas están complicadas. Dudó. Luego puso una mano sobre su vientre. Estoy retrasada. Creemos que podría estar embarazada. Sus palabras quedaron suspendidas entre nosotros, deliberadas y pesadas. La observé por un largo momento. ¿Quién es tu doctor?, pregunté suavemente. Parpadeó. Perdón, tu ginecólogo. Repetí. Vi a la doctora Carmen López del Centro de Mujeres de Querétaro en la iglesia el miércoles. No mencionó haberte visto. El color se desvaneció de su rostro. Gabriel miró al suelo. No estoy aquí para pelear, dije. Pero no vengan con mentiras. Hablé con mi abogado y todo está arreglado. Ahora tienen sus propias vidas. Vívanlas. La boca de Daniela se abrió. Luego se cerró. Se dio la vuelta, murmurando algo que no escuché. Gabriel dudó, como si quisiera decir más. Luego la siguió al auto. Cuando se fueron, el polvo se alzó tras las llantas y quedó suspendido en el aire como humo. Me quedé ahí hasta que se disipó. Luego tiré el café frío y entré. El silencio se sentía sólido de nuevo. Ganado. La noticia de lo sucedido se esparció silenciosamente por el pueblo. Los pueblos pequeños no necesitan chismes para que las cosas se sepan. La verdad solo flota como humo hasta que todos la perciben. Daniela dejó de aparecer en los eventos de la iglesia y alguien me dijo que renunció a su trabajo tras un malentendido con su jefe. Gabriel mantuvo su distancia. No supe de ellos por semanas y no los busqué. Me mudé a una casita cerca del río Lerma, de un solo piso, con un porche lo bastante grande para 2 sillas y una vista del agua a través de los árboles. La primera noche allí, dormí mejor que en años. El aire olía a pino y lluvia. Una semana después, fui al refugio y conocí a un perrito café con orejas caídas y ojos demasiado buenos para su propio bien. Lo llamaban Bandolero. Se subió a mi regazo y suspiró como si hubiera esperado ese lugar toda su vida. Lo llevé a casa esa tarde, en la oficina del licenciado Morales. Firmé los papeles que finalizaban mi testamento, la mitad para el fondo de madres solteras de la iglesia, el resto para una beca de oficios en nombre de Miguel. A él le habría gustado eso. Algunas noches, Bandolero y yo nos sentamos junto al río y vemos correr la corriente. Nunca se detiene, nunca se apura, solo sigue, constante y segura. Gabriel apareció un sábado por la mañana justo cuando la niebla se levantaba del río. Estacionó junto a la reja y caminó lentamente, con una bolsa de súper en la mano. Bandolero ladró una vez, luego movió la cola. «Traje café», dijo Gabriel. Su voz era más suave de lo que recordaba. Nos sentamos en el porche, con las tazas calientes entre las manos. No habló por un rato. Solo miró los árboles meciéndose sobre el agua. Luego metió la mano en su chamarra y sacó un pequeño sobre. Adentro había una tarjeta manchada de crayones corazones rojos, figuras de palitos. Las palabras: «Te queremos, abue». Los niños la hicieron, dijo en voz baja. «Te extrañan». Pasé el pulgar por las letras desiguales. «Yo también los extraño», dije. Asintió. «Lo siento, mamá, por todo». «Lo sé», respondí. «Pero perdonar no significa volver atrás.
Solo significa que terminé de cargar con eso. Me miró entonces, con ojos cansados pero honestos, y por primera vez en años, vi al niño que crié, el que aún sabía distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Cuando se fue, encendí la luz del porche. Su brillo se derramó suavemente sobre la baranda. Esta luz ya no es para esperar, susurré. Es para la paz.